hogar. It's just a cigarette, and it cannot be that bad. I was different then, I don't need them to be cool. Aunque hay algo diferente en Punto Exe porque su apariencia cambió. Es más alto, delgado, se hizo una X en su pecho y ahora se autonombra como Sinofense, una nueva transformación que construyó para verse más imponente. Sin embargo, Sonic lo ha pensado y decide combatirlo dentro de su mente para volver a vencerlo. Amy y Tails no sienten que sea buena idea, pero le dice que mientras él cierra los ojos que por favor lo vigilen y si ven algo extraño que lo despierten de inmediato. Es así como Sonic se concentra en encontrar a Exe. Sonic llega a recuerdos de su mente en el día que liberó todo su potencial cuando de pronto encuentra el mismísimo Sinofense, mencionando que estaba ansioso por verlo de nuevo. De esta manera Sinofense deforma la realidad llevando a Sonic a un lugar espantoso que es un fragmento de la dimensión Exe. Ambos se ven de frente con muchas ganas de romperse los dientes. Sonic se enfurece y le dice que fue un error volver a su mente porque ahora sí acabará con su existencia, pero Sinofense se ríe muy fuerte y luego pone su cara seria mencionando que esto no es un juego para posteriormente iniciar una batalla sin límites de imaginación. La batalla entre ambos se hace larga hasta que Sinofense se mostraría superior a Sonic, aunque afortunadamente el erizo tiene un plan B porque sabe que la música es la debilidad de Exe. Sin embargo, Sinofense le revela que eso es verdad, pero Mariana Cross, la canción con la que lo venció la primera vez, nunca funcionó porque no es la canción favorita de Sonic. Así que no importa cuántas veces la escuche, no hará que desaparezca de su mente. En ese momento Sonic no encuentra salida, pero de pronto despierta en el mundo real. Amy y Tails lo despertaron porque durante 2 horas no mostraba señales de vida, aunque lastimosamente sabe que le queda poco tiempo porque si no recuerda su canción favorita, Punto Exe tomará su cuerpo por completo. ¿Qué querés que hagamos con el cuerpo? Al saber esto, Tails le dice que entonces escuche su canción favorita, pero Sonic no sabe cuál es, aunque Amy le menciona que los erizos siempre desarrollan gustos musicales a muy corta edad, y durante ese tiempo Sonic estuvo con garra larga, por lo que tal vez en su antiguo hogar hay alguna pista para encontrar su canción. Es así como deciden viajar a la isla de su otro planeta para buscar respuestas. Sin embargo, cuando estaban listos para hacerlo, algo extraño le ocurre a Sonic porque Exe toma su cuerpo repentinamente. Amy y Tails corren por todo el lugar muy asustados mientras Exe los está persiguiendo, y aunque solo tiene algunos segundos para poseer el cuerpo de Sonic, lo aprovecha al máximo y sin piedad ataca a Tails. ¡No! Sonic regresa a la normalidad, pero en el suelo encuentra a Tails inconsciente y con muchas heridas. En ese momento llevan a Tails con Maddie para que lo pueda ayudar, ya que afortunadamente no son heridas muy graves. Sonic ahora sabe que sus amigos peligran de verdad y siente que la culpa es de él, así que la única opción que tiene es visitar su antiguo hogar. Es así como Sonic decide ir solo antes de que Exe vuelva a aparecer, pero Amy no lo deja y le acompañará, aunque Sonic tiene miedo de que ahora ella resulte herida. Sin embargo, Amy le menciona que siempre estará a su lado y además sabe cómo defenderse. Sonic le sonríe, por lo que ambos activan su potencial estando preparados para viajar a su planeta de origen y encontrar la canción que eliminará a Exe de una vez por todas.
Sonic y Amy llegan a su antiguo hogar donde creció y entre sus cosas antiguas encontraría una especie de carta hecha por Garra Larga, donde menciona que los poderes de Sonic son algo único, pero si rompe el límite despertará un mal que lo atormentará toda su vida, justamente lo que le sucedió. Sonic no entiende muy bien cuando de pronto Exe toma nuevamente su cuerpo y se dispone a atacar a Amy, pero ella toma su martillo Pico Hammer diciendo: Sonic, perdóname por herir tu cuerpo. El golpe de Amy neutraliza a Exe y hace que Sonic tome el control de su cuerpo. Con algo de dolor se levanta mientras Amy se acerca a él y le pregunta si está bien. En ese momento Sonic no responde y solo se acerca provocando algo de incomodidad y decide besarla, pero realmente Exe nunca se fue. Amy Ross ha muerto frente a los ojos de Sonic. Esto lo deja totalmente impactado en uno de los momentos más terribles de su vida. Sin nada más que hacer, abraza a Amy mientras llora como nunca lo había hecho y ahora solo sabe que .exe ha ganado. Algunos días después, Knuckles, Rouge y Tails estarían con Sonic por lo que ha sucedido, aunque él ya no sería el mismo de antes y buscaría la manera de revivir a Amy con las esmeraldas del caos. Sin embargo, la energía del caos no es compatible con erizos femeninos, por lo que Sonic tendría un trauma y lo mejor que haría es alejarse de sus amigos y no utilizar sus poderes por mucho tiempo. De esta manera se ocultaría en su antigua cueva donde nadie lo encontraría. To be singing the blues. Love, love. Han pasado 3 años y Sonic ya es un poco más adulto. Durante este tiempo ya no ha usado sus poderes con frecuencia, por lo que Exe ya no ha intentado tomar su cuerpo. Hasta el momento no sabe nada sobre Maddie, Tails y Knuckles, porque para él es mejor estar alejado de ellos para evitar que sean víctimas de .exe. Aunque lastimosamente cada vez que duerme, Exe está en sus sueños recordándole que nunca lo dejará en paz, provocando que Sonic tome la decisión de terminar con su propia vida. Una de las cosas que Sonic no puede hacer es nadar, así que la mejor manera de acabar con su existencia es ahogado en el mar. Sin pensarlo se lanza llegando hasta lo más profundo, pero en cuestión de segundos se arrepiente, aunque ya es demasiado tarde y comienza a perder el aire. Even though you're the only one I see, it's the last catastrophe. De la nada Knuckles aparece para rescatar a Sonic y le dice que era muy estúpido lo que iba a hacer. Quitarse la vida es muy patético y si en verdad quiere morir debe hacerlo en combate. Sonic le responde que ya no tiene sentido seguir viviendo si todos los seres que ama se mueren. Knuckles le dice que también ha sufrido lo mismo, pero lo enfrentó como un campeón y además Tails y él no son sus amigos, son sus hermanos. El Team Sonic original ha regresado y buscarán la manera de erradicar a Exe cueste lo que cueste. Una de las cosas más perturbadoras que pueden hacer para destruirlo es traerlo a la Tierra. Esto no parece buena idea, pero Sonic sabe que mantenerlo en su mente es igual de peligroso. Así que deciden hacerlo, pero la única manera de sacarlo es que Sonic literalmente lo expulse de su boca.
Los tres están de acuerdo, aunque antes Knuckles entrenará a Sonic porque durante 3 años olvidó controlar sus poderes y por supuesto la mejor forma de enseñarle es con golpes para que despierte su potencial. Es así como el entrenamiento da inicio, donde tendrían peleas en su máximo esplendor. Durante varios días el erizo recuperaría sus habilidades, pero el mayor reto de Sonic era potenciar su velocidad en el agua. Y cuando se dispone a correr a toda velocidad, su nivel incrementa al 100%, volviendo a ser el mismo de antes. Es imparable, más fuerte, más poderoso y su motivación es matar a Punto Exe de una vez por todas. Un día antes de combatir a Exe, Tails le preguntaría a Sonic si por fin encontró su canción favorita, pero él responde que dejó de hacerlo el día que Amy murió. Sin embargo, antes de su muerte, ella le dijo la canción que le gustaba. Sonic le dice a Tails que ese día ella quería bailar junto a él y la verdad fue algo incómodo, pero se sentía muy bien. Sonic entraría en su mente para encontrarse con Sinophenx nuevamente y decirle que lo sacará al mundo real para terminar con su existencia. Sinophenx se ríe ya que prácticamente le está entregando el mundo para dominarlo, pero Sonic lo hace para matarlo definitivamente. Es así como Tails y Knuckles están junto a Sonic y le dicen que es momento de sacarlo y para ello tiene que decir ¡ah! Sonic.exe sale al mundo real provocando mucho terror, pero al mismo tiempo el Team Sonic se unen corriendo hacia él para impactarlo con muchos golpes. Sin embargo, Exe proyecta una capa de energía que somete a los tres, marcándolos con mucho dolor. Afortunadamente Knuckles tiene fuerza física como mental, por lo que rompe la energía y ataca descomunalmente a Exe. Esto les da la ventaja para que los tres se levanten y ataquen de manera coordinada, recetándole una paliza a Exe. Aunque después de muchos golpes, Exe no muestra señales de debilidad y toma por el cuello a Tails. Knuckles no deja que le haga daño, pero también los sujeta y con su mirada eclíptica los neutraliza a ambos. Aunque no es todo, porque recrea su mano y los aplasta, noqueándolos gravemente. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Sonic sigue en pie y decide atacarlo, pero de pronto Exe se teletransporta para darle un puño en la cara que lo dejaría mareado y posteriormente sonríe de manera enferma anunciando que su dimensión está por llegar. Sonic no quiere rendirse y corre muy rápido hacia Exe con toda su energía acumulada para impactarlo épicamente. Sonic es afectado por su propio ataque y queda sin fuerzas, mientras Exe aún se mantiene con todo su poder. Esto hace que Sonic dé por hecho su derrota y mejor decide rendirse, ya que para él su vida ha terminado. Amy Rose aparece en una visión de Sonic y le dice que estuvo a punto de derrotar a Exe, aunque él sabe que no fue así, por eso lo mejor es dar fin a su pelea. Pero en ese momento aparece Garra Larga mencionando que los erizos no tienen límites y si Exe tiene complejo de un dios, él también lo puede ser. Solo debe recordar su canción favorita, la cual siempre estuvo en su mente.
El poder de la Esmeralda Maestra ha despertado al dios Sonic y sin piedad toma la cabeza de Punto Exe para llevarlo al espacio y estrellarlo hasta el centro de la Tierra, donde su cuerpo se quema por completo convirtiéndose en cenizas. A sus seres queridos. Y bueno chicos, esta ha sido la teoría de Sonic 7, el capítulo final de la saga Exe, así que por favor si les ha gustado no olviden de darle like. Un saludo para los guapos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer.